Palabra de Dios, Éxodo 1, 6, 7. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, en esta mañana nos presentamos ante ti, todos aquí, ya sea hoy o ya sea durante esta semana o durante esta pandemia, la cuarentena que pasó. Venimos con muchas heridas, con mucho cansancio, con tristeza, con dolor, con desesperanza, con muchas cosas en nuestros corazones, Señor, con muchas decepciones, con mucha fatiga, algunos con enfermedades, algunos de pronto no nos acompañan. Pero Padre Dios, hoy nos presentamos ante ti todos aquí, pidiéndote que nos hables, pidiéndote que la palabra del día de hoy llegue a lo más profundo de nuestros corazones y se haga vida, porque realmente te necesitamos, Señor. Padre, háblanos a través de tu silencio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos la Biblia, por primera vez nos damos cuenta que la Biblia va a comenzar con estos 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros se llaman en conjunto, el Pentateuco, ¿cierto? El Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se llaman el Pentateuco, ¿cierto? Son los primeros 5 libros de toda la Biblia y del Antiguo Testamento. Pero equivocadamente llegamos a pensar que estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son libros aparte. Pero la verdad es que en vez de entenderlos como libros aparte, más bien debemos verlos como capítulos o como secciones eh, que están separando, ¿cierto? Es decir que, digamos, Génesis es el primer capítulo, Éxodo el segundo capítulo, Levítico el tercer capítulo, Números el cuarto capítulo y Deuteronomio el quinto capítulo, ¿cierto? Realmente son un mismo libro. Nosotros no podemos dividir el Pentateuco, sino que debemos entenderlo como un conjunto, ¿cierto? Algunos incluso pegarían a estos 5 libros el libro de Josué, pero eso no, no es lo importante. Pero debemos entender que Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio realmente fueron escritos como un solo libro, ¿cierto? Es decir, tenemos que verlos como un conjunto y no como 5 libros aparte que no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿cierto? ¿Y cómo podemos saber esto? A través de cómo comienza, cómo termina un libro y cómo comienza el que le sigue, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo, Éxodo 1, 1 comienza de esta manera, Éxodo 1:1. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Y Levítico 1:1 comienza así. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo. Entonces algunos me dirán, ministro, pero en mi Biblia no sale la I, ¿cierto? Y eso es porque en español y realmente en muchos otros idiomas, en inglés, incluso en coreano, no está bien traducido. Cuando uno ve en el idioma original, cuando uno lo ve en hebreo, realmente antes de estos o de llamó hay una I, ¿cierto? Hay una I. En Éxodo 1:1 y en Levítico 1:1 hay una I, ¿cierto? ¿Y para qué sirve la I en español?
¿Para qué sirve la I en todos los idiomas? Pues es ahí. Sirve para conectar dos puntos, ¿cierto? Entonces, es para conectar lo anterior con lo posterior. Entonces, para entender correctamente Éxodo 1.1, ¿cierto? Para entender Éxodo 1.1 correctamente, debemos entender muy bien lo que nos dice Génesis 50, que es el último capítulo de Génesis. Y para entender correctamente Levítico 1.1, debemos conocer muy bien lo que dice Éxodo 40, ¿cierto? Que es el último capítulo de Éxodo. Entonces, eh, vamos a ver que, por ejemplo, Génesis nos habla acerca de Abraham, Isaac y Jacob y termina contándonos, sabemos que nos habla de Jesús, pero ya literalmente Génesis nos habla acerca de Abraham, Isaac y Jacob y va a terminar Génesis hablándonos de cómo Jacob desciende a Egipto con toda su familia. De pronto alguien sabe cuántos eran, cuántos entraron en Egipto. ¿Cuántas personas entraron en Egipto? ¿Cuántas personas con Jacob entraron a Egipto, descendieron a Egipto? ¿Alguien de pronto sabe? ¿Alguien de pronto se acuerda? ¿Cierto? Esto no es para corchar realmente y tampoco es que sea como un dato muy importante el número exacto, pero sí nos va a ayudar a entender la prédica, ¿cierto? Entonces, recordemos entonces que Génesis termina con nos habla acerca de Abraham, Isaac y Jacob y termina de cómo Jacob va a descender a Egipto con toda su familia, ¿cierto? ¿Cuántas personas son? La palabra nos dice, son apenas 70 personas, ¿cierto? Son 70 personas. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Entonces la palabra nos dice que los que entraron a Egipto fueron 70, ¿cierto? 70 en total. Por otra parte, Éxodo comienza describiéndonos las dificultades y el abuso que sufrió el pueblo de Israel en Egipto, ¿cierto? Es decir, Génesis termina diciéndonos que Jacob y toda su familia, 70 personas, entraron a Egipto. ¿Y cómo comienza Éxodo? Comienza diciéndonos que el pueblo de Israel sufrió grandes dificultades y grandes abusos estando en Egipto, ¿cierto? Entonces, de esta manera nosotros notamos que Génesis y Éxodo están íntimamente relacionados, hay una continuidad. De hecho, por la palabra y, ¿cierto? Por la palabra y vemos que hay una continuidad entre Génesis y Éxodo. Pero lo que nosotros debemos entender es que entre Génesis y Éxodo no es como en las películas que termina la primera parte y la segunda parte comienza justamente donde terminó la primera parte. No es así, sino que entre el final de Génesis y el comienzo de Éxodo hay 430 años. 430 años. Ministro, ¿usted cómo sabe eso? ¿Cierto? Éxodo 12:40 lo dice. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, ¿cierto? Entonces vemos que entre el final de Génesis y el comienzo de Éxodo hay 430 años. Vemos entonces que en Génesis nos va a hablar acerca de Abraham, Isaac y Jacob y va a terminar hablándonos de cómo Jacob desciende a Egipto con 70, en total 70 personas descienden a Egipto, ¿cierto? Y Éxodo comienza diciéndonos cómo es que el pueblo de Israel sufrió grandes dificultades y grandes abusos en Egipto. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué puede ocurrir en 430 años? ¿Qué cosas pueden ocurrir en 430 años? Muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas pueden ocurrir. ¿Cuántas personas pueden nacer y cuántas personas pueden morir? ¿Cuántas de esas personas fueron importantes? ¿Cuántos eventos importantes pueden ocurrir en 430 años? ¿Cuántas personas importantes, influyentes nacen en 430 años? Totalmente muchas personas y ocurren muchos eventos, ¿cierto? Pero lo más particular eh, es que no hay nada escrito de lo que pasó en esos
430 años en la Biblia, ¿cierto? La Biblia no tiene ningún registro de qué pasó entre esos 430 años. Seguramente entre esos 430 años, entre Génesis y Éxodo, hubo muchos eventos importantes, hubo muchos personajes importantes, nacieron y murieron muchas personas importantes, pero la palabra no dice nada de esos eventos y no dice nada de estas personas, ¿cierto? Pero lo que nosotros vemos también es que eh, no es solo la palabra la que nos está diciendo nada acerca de estos eventos o estas personas, sino que también la palabra a través de este silencio nos está diciendo que Dios también estuvo callado, Dios también estuvo en silencio. Durante 430 años de dificultades, abusos, dolor, tragedias, clamor, tristezas, Dios estuvo en silencio, Dios estuvo callado. Durante 430 años, Dios no dijo ninguna palabra, ¿cierto? Dios no dijo nada. Entonces, lo primero que les quiero preguntar, es, ¿por qué será que no hay ningún registro acerca de lo ocurrido en estos 430 años, ¿cierto? ¿Por qué será que Dios está callado? ¿Acaso será porque a Dios le dejó de importar el pueblo de Israel durante estos 430 años? ¿Será que esos 430 años no tuvieron ningún sentido, ninguna importancia para Dios? ¿Será que era un tiempo de descanso para Dios, que Dios se fue como una espada, un tiempo en el que se olvidó de Israel? ¿Cierto? Ciertamente no es así. Ciertamente no es así, pero igual nos queda esto muy claro, que la Biblia guarda silencio con respecto a lo que pasó durante esos 430 años, pero lo más sorprendente es que durante esos 430 años Dios no dijo nada. Dios no dijo nada, Dios se calló. Sin embargo, no podemos equivocarnos, ¿cierto? Durante ese tiempo de silencio no significa que Dios se quedó quieto. No significa que Dios se quedó quieto en silencio, ¿cierto? Sino que más bien Dios estuvo esperando. Y eso nos tiene que quedar muy claro, ¿cierto? Y ahora algunos me preguntarán, ministro, ¿cómo así? Dios espera, Dios espera. ¿Esto por qué dice, por qué se atreve a decir que Dios espera durante 430 años? Entiendo que se haya quedado callado, pero esperando. Dios, ¿cómo va a esperar? ¿Cierto? Pero Dios es un Dios que espera. De hecho, si nosotros vemos la palabra en 1 de Pedro 3:20, nos dice, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Miren tan bonito eso. Dios estaba esperando mientras Noé construía su barco, ¿cierto? Muy particular eso. ¿Por qué será que Dios no le construyó el arca a Noé? No habría sido más rápido, pero aquí la palabra nos dice que Dios estuvo esperando a que Noé construyera su barco. Y eso no se demoró 1 año, 2 años, 3 años, sino que se demoró muchísimos años, ¿cierto? Dios estuvo esperando con paciencia. Dios estuvo esperando con paciencia. Y así como esperó a Noé, también estuvo esperando al pueblo de Israel. La, la gente piensa que esperar es muy fácil, ¿cierto? La gente tiene la idea de que esperar es muy fácil, pero realmente esperar no es fácil, es muy difícil. Esperar requiere mucha paciencia, ¿cierto? Y sobre todo cuando la persona que está esperando tiene la posibilidad, la fuerza, los recursos, el poder, la sabiduría o el conocimiento para cambiar las cosas en un instante, es mucho más duro esperar, ¿cierto? Estar en silencio, no intervenir, esperar es muy difícil. La gente cree que esperar es algo totalmente pasivo, pero no es así. Esperar es algo totalmente activo, ¿cierto? Porque uno no espera siendo pasivo, sino que hay algo en uno que tiene que ocurrir para que uno esté esperando, ¿cierto? Sobre todo, como les dije, cuando uno tiene la capacidad de, de cambiar las cosas en un instante. Pero aquí la palabra nos está mostrando que el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, esperó. Él esperó al pueblo de Israel. Durante ese tiempo que él estuvo callado, él no estuvo quieto, sino que estaba
esperando, estaba esperando. Aquel que podía cambiar todas las cosas con una orden, ¿cierto? Así como él pudo haber dicho que se haga una barca para Noé. No, Dios, la palabra nos está mostrando que él esperó en silencio. Como ser humano, ¿cierto? Yo como ser humano eh, les confieso que para mí también es muy difícil esperar. Esperar es muy difícil. Esperar es muy, muy difícil. Pero lo que yo he aprendido con el tiempo, a través de mi vida de fe y a través de mi vida ministerial, es que uno tiene que aprender a esperar. Sobre todo a esperar a que sea Dios quien obre y que no sea yo, ¿cierto? Que no sea yo quien obre o que no sean las otras personas las que obren, sino que sea yo. Sobre todo como ministro, sobre todo los líderes, sobre todo los pastores, se dan cuenta que el cargo ministerial, pastoral, el de liderazgo, requiere aprender a esperar a que la gente, a que Dios sea quien obre. ¿Para qué? Para que la gente dependa de Dios. Y eso es algo que a mí me ha tocado aprender, ¿cierto? Por mi carácter, yo soy alguien que quisiera que todo todos crecieran inmediatamente, que todos los problemas se solucionaran inmediatamente, que súbitamente todas las familias honraran al Señor. Quisiera que súbitamente, inmediatamente todos amaran, perdonaran, sirvieran a los enemigos, pero no es así, ¿cierto? No es así. Y yo sé qué es lo que deben de hacer, pero finalmente tiene que ser Dios quien obre, tiene que ser Dios quien obre, y eso me ha tocado aprenderlo a las malas, ¿cierto? Me ha tocado aprenderlo a las malas. Y de hecho, cuando alguien tiene un problema y se los confieso, me he dado cuenta que yo me tomo las cosas muy en serio y muy personales. Y eso es un gran error, eso es un gran error como ministro, porque yo debería ser capaz de poder apoyarlos a ustedes, pero también estar un poquito apartado. Pero finalmente los amo tanto a cada uno de ustedes que cuando ustedes me hablan de sus problemas, literalmente, y es algo, yo no sé si a todo el mundo le pasa, cuando ustedes me cuentan acerca de los problemas familiares, de los problemas en sus hogares, en sus trabajos, yo siento como un ardor en el corazón, me duele mucho el corazón, ¿cierto? Literalmente, no es como que, sí, es que es como alguna imaginación, no, realmente siento como mucho ardor en el pecho y me duele mucho el corazón y, y quisiera que todo se solucionara tan rápido, en un instante, súbitamente, y, y a veces es tanta mi preocupación que se ve afectada mi salud en muchos sentidos, física, mental, emocionalmente. Y de hecho yo creo que por eso el Señor me tiene aquí durante este tiempo, porque también he tenido que, se los confieso para que ustedes oren también por mí, he tenido que visitar al médico también en estos días, porque por muchas cosas, ¿cierto? Y también recibir ciertos tratamientos. Entonces, para que oren por favor por mí también. Pero es por el amor que yo siento por ustedes que yo quisiera que todo se solucionara ya, inmediatamente, ¿cierto? Que fuera en un instante. Pero el Señor me ha enseñado que yo también tengo que dejar que Él sea quien obre, ¿cierto? Que yo también, y por eso la semana pasada yo les decía, yo no soy el que tiene que intervenir, ustedes tienen que obedecer la palabra del Señor, ustedes tienen que obedecer porque yo intervengo y antes la embarro más, ¿cierto? Y por no saber esperar, por no saber esperar ese tiempo de Dios, a que Dios sobre, yo sé que yo me he herido muchas veces a mí mismo y también sé que los he herido muchas veces a ustedes y en eso les pido perdón. Pero finalmente lo que les quiero decir es que es muy difícil esperar para todos los seres humanos. Para todos los seres humanos es muy difícil esperar, sobre todo cuando uno ve todo caótico, oscuro, desordenado, vacío, es muy difícil esperar. Y esa espera nos afecta física, emocional, mentalmente, ¿cierto? Conmigo esa espera, ese dolor, esas preocupaciones, ese vacío, ese desorden,
han creado muchas cosas en mí en este momento que me han hecho como que, uy, debí haber cuidado más en mi ser, ¿cierto? Y seguramente muchos de ustedes están así. Es porque esperar no es fácil y no cualquiera puede esperar, no cualquiera puede esperar. Pero aquí nosotros vemos que Dios esperó, Dios esperó. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué será que Dios habrá esperado? ¿Por qué será que Dios habrá esperado? ¿Por qué? Y la respuesta es muy clara, porque Israel necesitaba tiempo. Pero ¿para qué necesitaba tiempo Israel, ese tiempo Israel? ¿Cierto? Porque no obró Dios inmediatamente. ¿Qué estuvo haciendo él durante todo ese tiempo? Algunos se podrán preguntar. Ese tiempo de abusos, ese tiempo de rechazo, ese tiempo de desprecio, de vituperio. ¿Qué estuvo haciendo Dios? Él estuvo esperando, pero no porque él necesitara, sino porque Israel necesitaba ese tiempo. Y por eso es que nosotros debemos estar agradecidos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice por qué Dios estuvo esperando, ¿cierto? Veamos lo que nos dice Génesis 46, 2, 4. Génesis 46, 2, 4. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Miren eso tan bonito. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, ¿cierto? Es decir, que cuando el pueblo de Israel leía esto, a pesar de que esas palabras iban directamente para Jacob, el pueblo de Israel sabía que esas palabras también eran para ellos, ¿cierto? Miren que aquí dice, y habló Dios a Israel. Obviamente el digamos, el nickname, el otro nombre de Jacob era Israel, pero cuando el pueblo de Israel leía esto, ellos pensaban en ellos no pensaban en Jacob, ¿cierto? Entonces, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Jacob respondió, aquí estoy. Versículo 3, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, ¿cierto? Eh, porque allí yo haré de ti una gran nación. Entonces, en el versículo 3 vamos a ver que Jacob desciende a Egipto, ¿cierto? Pero no es por las circunstancias, no es una decisión de Jacob, no es porque no había otra opción, sino que fue decisión de Dios. Dios le está diciendo, desciende a Egipto, ¿cierto? Dios le está diciendo a Jacob, desciende a Egipto. No temas descender a Egipto, porque allí yo te haré de ti una gran nación, ¿cierto? Entonces, desciende a Egipto. Entonces, aparentemente eran las circunstancias, porque recordemos que en esa época hubo una gran hambruna, ¿cierto? Una gran hambre que llenaba toda la tierra, pero que, pero, pero no eran las circunstancias las que llevaron a Jacob y a estas 70 personas a Egipto, sino que fue el plan de Dios, fue la decisión de Dios, fue la decisión de Dios de llevar a este pueblo de Israel a Egipto. ¿Y para qué? ¿Cuál fue el motivo? Aquí la palabra lo está diciendo, para hacer de Israel una gran nación, porque allí yo haré de ti una gran nación, ¿cierto? Entonces, Dios tomó a Israel de Canaán, ¿cierto? Y los hizo descender a Egipto. El pueblo de Israel estaba en Canaán, en esta tierra llamada Canaán, y ellos, por el mandamiento de Dios, descendieron a Egipto, ¿cierto? ¿Para qué? Para que allí fueran convertidas en una gran nación. Entonces, esta familia de 70 personas que estaban en Canaán, cuando descendieron a Egipto, ustedes saben en cuántas personas se convirtieron. ¿En cuántas personas se convirtieron? Aquí la palabra nos dice. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños, ¿cierto? Eran 70 personas únicamente, eran 70 personas y se convirtieron en 600,000 hombres de a pie. Los teólogos hacen cálculos ya contando niños y mujeres y son 2 a 3 millones de personas. 2 a 3 millones de personas. Es una gran nación. Es una gran nación. Entonces, eran 70 personas en la tierra de Canaán. Fueron movidos a la tierra de Egipto
y allí se convirtieron en una gran nación. Entonces, Dios planeó convertir a este pueblo de Israel en esta gran nación dentro de Egipto, no en Canaán, sino dentro de Egipto. Y aunque la gente de pronto no sintió, porque es que algunos pensamos que la presencia de Dios tiene que ser algo que se sienta o que se vea o que se escuche, aunque nadie sintió, aunque nadie vio, aunque nadie escuchó lo que Dios hacía, Dios estaba obrando. Dios estaba convirtiendo esta familia de 70 personas en una nación de 2 a 3 millones de personas. Y de esta manera Dios estaba cumpliendo la promesa que de pronto ya todos habían olvidado, ¿cierto? Que seguramente ya todo el pueblo de Israel había olvidado, pero que Dios le había hecho a Abraham. Y él era el que se acordaba de esa promesa. De pronto algunos de nosotros podríamos decir, si nadie se acuerda, entonces no hay trato, no hay promesa. Pero Dios se acordaba de su promesa. Dios se acordaba de la promesa que le había hecho, ni siquiera a estas personas, sino a Abraham, ¿cierto? Y aquí nos dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y durante este tiempo de silencio, durante este tiempo de espera, Dios silenciosamente, esperando, estaba cumpliendo su promesa. Aunque nadie se acordaba de la promesa, aunque seguramente muchos se quejaban delante de Dios y le decían, Dios, ¿por qué hay tantos abusos? Dios, ¿por qué estamos aquí en Egipto? Dios, le estaban reclamando a Dios. Pero Dios estaba esperando en silencio. Dios estaba esperando en silencio, cumpliendo su promesa. Dios nunca los desechó. Dios nunca descansó, sino que más bien estaba esperando en silencio, cumpliendo su plan. Estaba cumpliendo su promesa. Entonces, aquí nos nace otra pregunta, ¿cierto? Nace naturalmente otra pregunta y es, bueno, pero entonces, ¿por qué no en la tierra de Canaán? ¿Por qué no convertir al pueblo de Israel en una gran nación dentro de la tierra de Canaán? ¿Por qué en Egipto? ¿Cierto? ¿Por qué no en un lugar cómodo y familiar para ellos? ¿Por qué en Egipto? ¿Cierto? ¿Por qué tenía que sacarlos de Canaán y meterlos a Egipto? Esa es la pregunta que nos hace. ¿Por qué en Egipto? ¿Cierto? ¿Por qué en Egipto? Y les voy a responder a través de esto y vayan sacando ustedes sus conclusiones, ¿cierto? De pronto, si no entienden al principio, no importa, luego se los voy a ir explicando. En la época de Abraham, Isaac y Jacob, en la época de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, en la época de Génesis, en Canaán existían personas, ¿cierto? No solo existían Abraham, Isaac y Jacob, sino que existían varias personas, ¿cierto? Y estas personas obviamente hacían parte de clanes o de tribus, no eran naciones todavía, no eran países, no eran naciones, sino clanes o tribus, eran pequeñas tribus o clanes, ¿cierto? Digamos familias para que entendamos. Entonces eran tribus, clanes, familias, como quieran llamarlo. Y existían varias tribus, pero principalmente en la época de Abraham, Isaac y Jacob existían estas 5 tribus. Eran los emitas, los refaitas, los anaquitas, los susitas y los oreos, ¿cierto? Los oreos. Entonces, vamos a ver estas 5 tribus. Vamos a ver estas 5 tribus en la tierra de Canaán, en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Y aquí, si nosotros vemos a los que están aquí en amarillo, a los semitas, ¿cierto? A los refaitas y a los anaquitas, la palabra nos dice que ellos eran gigantes, eran guerreros, eran diestros en las batallas, ¿cierto? Tanto que ellos realmente disfrutaban la guerra, ¿cierto? Ellos no eran de los que vamos a hacer alianzas y vamos a amarnos y vamos a querernos y tú respeta mis territorios y yo respeto los tuyos. No, ellos eran buscando la oportunidad para conquistar otras tierras, para ampliar más sus territorios. Estos eran los semitas, los susitas los semitas, los refaitas y los anaquitas, ¿cierto? De hecho, los emitas, la palabra emitas significa los temidos, ¿cierto? A los que se les tiene miedo, porque eran realmente personas muy diestras en la batalla. Y como les dije,
eran personas muy altas. De hecho, algunos dicen que los judíos eran muy bajitos, mientras que estos hombres eran muy altos. Estaba viendo yo las estadísticas y en los Países Bajos, allí en Europa, ¿saben cuánto es el promedio de las personas? 1,80, 1,90, ¿cierto? El promedio, ¿cierto? El promedio. O sea, nosotros somos muy bajitos con respecto a ellos. Entonces, miren que todavía hay, digamos, gigantes. Luego, vemos que en los tiempos de Moisés, por otra parte, los tiempos de Moisés y de Josué, existían en Canaán ya no 5 tribus, sino 7 tribus principales, ¿cierto? Que eran los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los jerjeseos, los amorreos y los jebuseos, ¿cierto? Ahí me equivoqué, es jebuseos, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos, entonces aquí nosotros vemos que estas 5 tribus que estaban en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob se convirtieron en 7 tribus, ¿cierto? Se convirtieron en 7 tribus. ¿Cómo se convirtieron en 7 tribus? Porque durante ese tiempo de Abraham, Isaac y Jacob y Moisés y Josué, lo que lo que pasó es que, como ya les dije, hubo tribus que eran muy fuertes, entonces conquistaron a otras y por eso algunas tribus desaparecieron. Hubo tribus que se unieron, hubo tribus que se separaron, hubo personas de otros territorios que vinieron a Canaán para conquistar y lograron hacer desaparecer a tribus o se unieron a tribus y cambiaron sus nombres, ¿cierto? Entonces, habiendo entendido esto, ¿cierto? Habiendo entendido esto que les dije acerca de las tribus, yo les pregunto, ¿por qué será que Dios tuvo que meter a Israel a Egipto, ¿cierto? ¿Por qué él habrá metido Israel a Egipto? Y aquí yo les hago otra pregunta, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si este pequeño tribu de 70 personas hubiera permanecido en la tierra de Canaán? ¿Qué hubiera pasado? Seguramente eh, ellos hubieran guardado su fe, guardado su cultura, se habrían mantenido, habrían ganado todas las batallas, ¿cierto? No, ¿cierto? Totalmente no. Y de hecho nosotros vemos que el pueblo de Israel cae muchas veces. No, ellos no habrían mantenido su fe, ellos no habrían mantenido su cultura, no habrían mantenido su nombre, no habrían permanecido. 70 personas. Y por eso es que Dios es que pone al pueblo de Israel, este grupo pequeño de 70 personas, en, el, en, esta, en esta gran nación llamada Egipto, ¿cierto? Que no era un lugar cómodo o familiar para ellos, totalmente, pero los pone allí, ¿cierto? Entonces ya sabemos que Dios se quedó en silencio y, y, y estuvo obrando para cumplir su plan durante esos 430 años. ¿Cuál era su plan? Que este pueblo de Israel se convirtiera en una nación grande. Los metió en Egipto, ¿cierto? ¿Para qué? Para cuidarlos, para cuidarlos. Pero entonces ahí nace otra pregunta. Bueno, pero entonces, si metió al pueblo de Israel a Egipto, ¿por qué hizo? Porque todo está bajo la soberanía de Dios. ¿Por qué permitió que los egipcios odiaran a los israelitas? ¿Por qué permitió que los egipcios abusaran de los israelitas? ¿Por qué permitió que los egipcios esclavizaran a los israelitas? ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Cierto? Y a esto yo les hago otra pregunta. Hoy es un día de muchas preguntas. ¿Qué hubiera pasado si los egipcios se hubieran agradado de los israelitas? ¿Qué hubiera pasado si a los egipcios les gustaran los israelitas? Si les hubieran caído bien, que no los hubieran despreciado, odiado, sino que más bien, ay, yo quiero ser como los israelitas. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente, seguramente lo que hubiera pasado es que esta tribu de 70 personas también hubiera desaparecido de Israel, habría desaparecido de Egipto. ¿Por qué? Porque se unirían israelitas con egipcios, ¿cierto? Y entonces de esta manera
solo sería, digamos, 40, 50, 60% de israelitas, ¿cierto? Esas 70 personas ya no existirían y no permanecería la cultura, ya no permanecía el nombre, ya no permanecería la fe, ¿cierto? Lo más importante, ya no sería guardada la fe. Entonces, entiende lo que está ocurriendo. A través del rechazo, a través del odio, a través de lo que, todo esto malo que Egipto estaba haciendo en contra de Israel, lo que Dios estaba haciendo era cuidando al pueblo de Israel, aunque suene irónico, aunque suene irónico. ¿Acaso Dios quería que lo rechazaran, cierto? ¿Acaso Dios quería que realmente que lo rechazaran? Seguramente no, pero era la forma de cuidarlos, era la forma de que ellos, digamos, se encerraran, ¿cierto? Y guardaran su nombre, su cultura y su fe sobre todo. De esta manera Dios los estaba cuidando. Entonces, al no protegerlos, Dios los estaba protegiendo. Al estar en silencio, Dios les estaba hablando. Al estar en reposo, Él estaba obrando. Y aunque todas las personas se hubieran olvidado de la promesa de Dios, Dios estaba cumpliendo su promesa a Abraham. Nuevamente, al no protegerlos de todo este rechazo, de todo este odio, de toda esta vergüenza, Dios los estaba protegiendo. Al estar en silencio durante este tiempo esperando, Dios les estaba hablando más claro que nunca. Al estar en reposo esperando, Él estaba orando. Y al estar allí, como si no estuviera recordando su promesa, lo que realmente estaba haciendo Dios era cumpliendo su promesa a Abraham. ¿Cuál era la promesa de Dios para Abraham? La palabra nos dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, Dios estaba cumpliendo su promesa, aunque nadie se acordara de la promesa de Dios. Y para cumplir su promesa, Dios usó un tiempo específico, un espacio específico y un método específico. Método específico y especial, un tiempo específico y especial y un lugar específico y especial. El tiempo específico y especial fueron estos 430 años. El lugar específico y especial era Egipto. Y el método especial y específico era el rechazo que recibirían por parte de los egipcios. Entonces, los 430 años para Dios no fueron como un tiempo en que Dios se olvidó de Israel, y tampoco es que un tiempo en el que Dios los, digamos, lo hizo a un lado, sino más bien era el tiempo en que Dios los recordó. Egipto no era un lugar de maldición, Egipto no era un lugar de juicio, sino que era el lugar especial de Dios para cumplir su promesa. Entonces, el rechazo por parte de los egipcios a los israelitas realmente era la muestra de amor de Dios por parte de Dios, ¿cierto? Hacia los israelitas. Entonces, ahora la pregunta que nos nace, ¿cierto? Ya casi, digamos, la última pregunta es, bueno, ¿y de dónde estaba Dios durante todo ese tiempo? ¿Dónde estaba Dios durante ese tiempo? Y la palabra lo dice. Versículo 4 del Génesis 46. Yo descenderé contigo a Egipto y yo te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. En esto tan especial, aquí la palabra no está diciendo que Dios envió a Israel, sino que nos está diciendo que Dios descendió con ellos. ¿Dónde estuvo Dios durante esos 430 años? ¿Dónde estuvo Dios cuando los israelitas estaban en Egipto? ¿Dónde estaba Dios cuando los israelitas estaban siendo rechazados, avergonzados, vituperados, insultados, esclavizados? Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y esto nos recuerda algo, ¿cierto? Esto nos recuerda algo. En Génesis 1, 2, 3 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? La tierra estaba desordenada y vacía.
Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, nos dice aquí la palabra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero aquí la palabra no nos dice que Dios estaba aparte, sino que nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios estaba allí. Dios estaba en ese desorden, en ese vacío y en esas tinieblas. Dios estaba allí. Estaba allí. Dios no estaba en como, no, es que yo el desorden, el vacío y las tinieblas, yo no tengo relación, entonces yo me alejo de aquí. No, Dios estaba allí, moviéndose sobre la faz de las aguas, nos dice aquí la palabra. Él estaba allí. Dios no desechó esta tierra desordenada, vacía y en tinieblas, sino que se movió en este lugar de la misma manera. Fue con el pueblo de Israel. En medio del desorden, el vacío y las tinieblas de sus vidas, Dios siempre estuvo allí presente. Pero así como en su tiempo, eh, Dios quebró el silencio y dijo, hágase la luz. Y fue la luz, como nos dice en Génesis 1:3. Así pasó con Israel. Así pasó con Israel. En el momento de Dios, en el tiempo de Dios, en medio de ese desorden, ese caos, ese vacío y las tinieblas de las vidas de los israelitas, cuando Dios habló, luego de 430 años, Dios quebró el silencio nuevamente y de esta manera manifestó su gloria. Dios manifestó su gloria. Hermanos, nosotros debemos entender esto. Cuando es el tiempo de Dios, nadie puede detenerlo. Ni el tiempo, ni el espacio, ningún reino, ninguna autoridad. Nadie puede obstaculizar el obrar de Dios. Cuando es el tiempo de Dios. Obviamente ya la dificultad se presenta cuando nosotros queremos las cosas en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. Pero ahí es donde nosotros le decimos, Dios, tienes que ayudarme ya, 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 ya. Pero lo que nosotros debemos entender es que durante ese tiempo lo que Dios está haciendo es esperar. Aunque nosotros digamos que es ya, Dios sabe que es tiempo de esperar. Todos nosotros de pronto en ese momento estamos en ese tiempo de desorden, de vacío, de tinieblas, de vituperio, de rechazo, de tristeza. Y ojalá, ojalá, ojalá fuera por personas que no nos importan. Ojalá fuera por personas que no nos importan. Pero no, son esos familiares, la mamá, el papá, el esposo, la esposa, los hijos, la suegra, los suegros, los amigos, las personas de la iglesia. Son las personas que nos hacen estar en ese espacio, ¿cierto? De rechazo, dolor, tristeza, abuso. Y esto no es para personas especiales. A todos nos pasa. Yo también he estado en esos momentos de rechazo, de dolor, de tristeza. Pero lo que nosotros debemos entender es que Dios permite esto. Dios está permitiendo todo esto. ¿Para qué? Primeramente para cuidar. Y segundo, para hacernos grande, una nación grande para Él. Él nos está moldeando, Él nos está transformando. Y durante este tiempo que estamos en esta circunstancia, debemos aprender una cosa y es que aprender a depender de Él, aprender a confiar en Él, a conocer quién es Él, conocer quién es Dios. Y ustedes saben quién es Dios. Dios es aquel que no juega con las vidas de sus criaturas, porque Él es fiel. Yo le digo a cada uno de ustedes, a los que veo por aquí, a Susan, a Germán, a Doris, Dios no está jugando con sus vidas. Dios no juega con sus vidas. Él no juega con nuestras vidas. Él no juega con las vidas de sus criaturas. Porque Él es bueno, Él es santo, Él es fiel. Él me ama, Él nos ama más de lo que nosotros nos amamos. Él nunca nos deja. Este es Dios. Entonces hoy, no sé qué dificultad esté viviendo cada uno de ustedes.
Pero yo le invito a que ponga sus ojos en Dios, a que dependa de Él, a que diga, Señor, yo te necesito a ti, yo quiero depender de ti. Y en este momento de caos, y en este momento cuando tú estás tan silencioso y yo te oro y te oro y te oro y no siento nada y no veo nada, no escucho nada, enséñame a depender de ti y confiar que tú eres bueno, santo y justo. Cuando yo observo mi vida, yo supongo que yo debería conocer mi vida, que debería saber quién soy. Pero cuando yo me miro al espejo, muchas veces me doy cuenta que ni siquiera yo sé quién soy yo, que ni siquiera yo sé cómo actúo, que muchas veces ni siquiera yo mismo me entiendo. Seguramente le pasa a muchos de ustedes, ¿cierto? Que se ven en el espejo y se dicen, ¿tú por qué eres así? ¿Por qué la embarraste de esta manera? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no eres aquello? En mi vida también ha habido muchos momentos de ira, de vergüenza, de tristeza, de dolor. Yo también siento, y a mí también me da mucha rabia, ustedes me ven muy tranquilo. Y a mí también me da rabia, y yo también me quisiera vengar cuando me tratan mal, cuando me insultan, cuando me vituperan, cuando me roban, cuando hacen algo que a mí no me agrada. Yo también me quisiera vengar. Yo también quisiera que la gente recibiera su merecido. Pero ustedes saben por qué yo no lo hago. ¿Saben ustedes por qué yo me aguanto? ¿Ustedes creen que yo no sería capaz de decir, yo sé groserías en 3 idiomas? En 3 idiomas, coreano, español e inglés. Sé decir groserías, sé insultar en 3 idiomas. Ustedes saben por qué yo no lo sé. Yo podría insultarlos a ustedes en este momento en coreano y, ay, tan bonito el ministro nos está diciendo cosas lindas. Pero ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Porque yo sé quién es Dios. Porque yo sé que Dios no juega con mi vida. Porque yo sé que Dios es bueno. Porque aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, aunque yo no lo escuche, Dios está hablando en el silencio. Dios está obrando en su espera. Dios está cumpliendo su promesa para conmigo, para con ustedes. Al no cuidarnos, Él nos está cuidando. Él nos está cuidando. Él los está cuidando a ustedes. Hoy, aunque no sientan nada, aunque sientan, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Aprendan a confiar en Él. Aprendan a confiar en Él. ¿Qué nos dice aquí Romanos 4:18? Eso es muy bonito. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Abraham creyó esperanza contra esperanza. Cuando no tenía motivos para tener esperanza, él decidió tener esperanza porque había creído en Dios, porque sabía quién era Dios. Hoy seguramente muchos de ustedes no tienen motivos para tener esperanza. No tienen motivos para tener esperanza. Su matrimonio está mal. Sus hijos son un desorden. Su esposo de pronto no es el mejor según el mundo, o su esposa, o sus hijos, o sus suegros, o sus amigos, o la iglesia misma. Puede que no haya motivos para tener esperanza. En este momento estamos en un mundo caótico. Cada vez que yo veo las noticias veo que cada vez hay más caos y más caos, más caos. Me pregunto dónde uno puede poner la esperanza en este mundo. Pero aquí la palabra nos dice en Romanos 4:18 que Abraham decidió seguir teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pero ¿por qué había creído esto? Porque sabía quién era Dios. Hoy muchos estamos esperanza contra esperanza, no tenemos motivos para esperar. Y por eso es nuevamente es que yo les digo, no,
busquen depender de mis intervenciones, de mi cariño, de mis consejos. Finalmente yo soy un ser humano. Dependamos de Él, todos, cada uno. Dependamos de Él. Y si nosotros queremos agradarle, ¿qué nos dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Me gusta mucho este versículo. Es creer en el carácter de Dios, es confiar en Dios. Dios es el Dios que permite los desiertos. Él es aquel que permite ese Egipto en nuestras vidas. Él es aquel que está esperando en silencio, pero no en silencio como pues, arreglésela solo. No, Él es el que más está esperando para orar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos convertirnos en su nación grande. Volvamos al Señor, volvamos al Señor, volvamos al Señor. Cada uno vuelva al Señor, vuelva al Señor, vuelva al Señor. Lo invito que hoy al Dios silencioso le crean, porque Él está orando en medio de ese silencio. Vamos a orar. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y cada uno pídale al Señor que permita conocerle durante este tiempo de silencio. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia.